Ya estamos de regreso. El 38% de la investigación y desarrollo científico en Chile es realizado por mujeres y representan además menos del 30% de las investigadoras a nivel planetario. Para abordar este tema ya nos acompaña Andrea Calixto, investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Andrea, bienvenida a la Mañana Informativa. Gracias, buen día. Bueno, lo primero es preguntarle, este 38% de mujeres vinculadas a la investigación en Chile, ¿es mucho o es poco? Depende cómo tú lo veas, pero yo creo que podemos haber más. Ya. Pero se lo pregunto porque uno ve, por ejemplo, cifras de participación femenina en otros ámbitos del país, como en el Congreso. Solo el 22% son mujeres. 38% en la ciencia es mucho más. Sí, pero es menos que lo que nos corresponde realmente en función de la cantidad de niñas y la cantidad de mujeres que estudian en la educación superior y que además estudian un doctorado. El problema se produce después. No es que no haya interés por la ciencia. Hay muchas mujeres, por ejemplo, mi laboratorio está casi compuesto enteramente por mujeres. Hay muchas mujeres estudiando ciencia y hay menos mujeres que pasan al estadio de investigadoras formales, digamos. O sea que hay un quórum grande de mujeres en ciencia, pero estamos hablando de personas que luego se instalan en la academia para ser investigadores independientes. ¿Sí? ¿Y por qué se da esta brecha de género? ¿Hay barreras de entrada que quizás de alguna manera van dejando a las mujeres de lado? Sí, bueno, yo tengo una opinión personal que también está apoyada por cifras, porque este no es un problema de Chile, este es un problema mundial realmente. Es decir, nosotras tenemos problemas para enfrentar los desafíos de la ciencia desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista global de todo lo que significa ser una mujer, una mamá en la ciencia. La sociedad no apoya mucho, entonces hay estudios bastante serios considerando países donde hay una gran cantidad de extranjeros, es decir, que no está supeditado a una nacionalidad, donde las mujeres no tienen apoyo realmente para poder hacer lo que se requiere en ciencia, mientras que los hombres sí lo tienen. Es mucho más frecuente encontrar a un hombre que tiene una mujer que lo va a apoyar en todos los devenires de la ciencia que una mujer en igual condición. Eso es una de las causas que se piensa que son las razones de por qué hay muchas mujeres estudiando ciencia y hay pocas investigadores principales o gente que se involucra en la ciencia de manera más permanente con cargos de liderazgo, etc. ¿Pero el Estado está promoviendo los liderazgos femeninos para que sigan avanzando en la ciencia? Muy recientemente eso se está viendo. Digamos, ahora estamos viendo más mujeres líderes, más mujeres que están hablando el tema de por qué hay pocas mujeres. Es decir, eso es algo lo cual hay que trabajar muchísimo en ello. Y también yo pienso que es un tema global desde que somos chiquititas. Esto también se ha hablado bastante en otras sociedades. Digamos, esto es un tema transversal mundial. ¿Sí? Nosotros en Chile no estamos exentos de aquello. Y quizás acá tenemos índices peores que en otras zonas también de Latinoamérica y del mundo. ¿Y cuáles son las disciplinas de la ciencia que están más al debe en cuanto a la participación de mujeres hoy día en nuestro país? Bueno, las ciencias ya más duras, digamos, las ciencias exactas, por ejemplo, las ingenierías, la física, la química, etc. Nosotros en biología tenemos un déficit grande también, pero es menos déficit que en las ciencias tradicionalmente conocidas como ciencias masculinas. No porque las mujeres no quieran ni no puedan, sino que porque ha habido un sesgo anterior que lo define de esa manera. Este es un tema súper importante y que también hay cosas que son del conocimiento general y hay otras que yo te voy a hablar desde mi opinión personal. Claro. ¿Y cuánto influyen también las heteronormas que tenemos metidas acá en la cabeza como chilenos y como país, por ejemplo, de que las ingenierías son solamente para los hombres? Sí, claro, eso es un problema gravísimo. De hecho, yo he escuchado varias ingenieras que se desarrollan en otros países y en Chile también que describen la cantidad de trabas que han tenido a lo largo de su carrera para poder graduarse, para siquiera ser aceptadas dentro de una clase que es mayormente compuesta por hombres. Entonces, una mujer para llegar a un lugar estereotipadamente ocupado por hombres tiene que ser muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa con todos los grupos discriminados? No solamente esto pasa con las mujeres, también pasa con las personas que han sido históricamente discriminadas por raza, por ejemplo, en otras partes. Siempre esos individuos cuando llegan al lugar tradicionalmente ocupado por los grupos no discriminados tienen que ser infinitamente mejores. Y desde ese punto de vista, ¿eso se podría estimular, por ejemplo, fijando cuotas de género en algunas carreras universitarias que hoy día son tradicionalmente de hombres?
Eso es sumamente controversial y hay mujeres que lo encuentran incluso ofensivo, porque pensamos, digamos, que no necesitamos ser ayudadas de esa manera, pero eso es controversial. Yo pienso que yo te tengo que hablar un poco desde mi perspectiva personal también, porque yo me crié en un país donde no había ese sesgo. ¿Usted es cubana? Sí, yo me crié en Cuba, soy prácticamente cubana y luego también me eduqué en los Estados Unidos, por lo tanto yo tengo un background diferente, nunca me sentí menoscabada ni menospreciada en mi condición de mujer, muy por el contrario, es un tema que que no es un problema, es algo que es un sobreentendido. Las mujeres y los hombres somos iguales en tanto a las oportunidades que tenemos que tener, por lo tanto solamente está basado en el mérito la selección. Entonces yo vengo desde otra escuela, te das cuenta, aquí es donde realmente me he encontrado con que realmente hay estereotipos extremadamente fundados y decir, son infundados, pero tienen fundaciones profundas. Pero a la hora de debatir sobre ciencia, ¿usted como mujer se ha sentido, por ejemplo, desplazada en el debate teórico acá en Chile? Con los pares no realmente, yo no he sentido eso, pero yo tampoco me pongo en esa posición. Es decir, yo no me acarreo como una mujer en una situación particular. Cuando hablo de ciencia estoy hablando de la curiosidad, estoy hablando del grupo, de la investigación, no parto desde esa premisa. Sin embargo, desde que estoy en Chile me he dado cuenta de que eso sí es importante, porque yo además soy profesora, entonces tengo estudiantes mujeres que siento que necesitan también un apoyo, necesitan confirmación, muchas veces necesitan permiso, que no tiene nada que ver con su capacidad académica. Son todas niñas extremadamente buenas, pero estamos hablando de otro componente, no es el componente cognitivo ni de posibilidades reales, estamos hablando de un estigma, ¿cierto? Entonces eso es sobre lo que hay que trabajar. Volviendo a tu pregunta acerca de las cuotas, de nuevo, yo no puedo decir, esto es como un fenómeno de afirmación positiva, en donde hay que hacer a propósito la inclusión de mujeres para poder desarmar esta brecha. Yo creo que eso tiene un valor sumamente grande, aunque yo como Andrea Calixto no siento que necesitan darme una cuota, creo que es un tema que tenemos que conversar y que también hay que escuchar a las mujeres que tienen opiniones a favor y en contra de aquello. Y en este intento de nuestro país de superar estas brechas entre hombres y mujeres, ¿ayuda a la creación del Ministerio de Ciencias, tener esta institucionalidad que de a poco además ha ido creando seremías a lo largo del país, muchas de ellas mujeres? Mujeres, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque eso le da un peso específico, le da importancia a la ciencia y también al ver figuras femeninas es realmente liberador, es lindo además, es importante porque tenemos que estar representadas tales como somos representantes de la vida cotidiana. Además que las mujeres aportamos a la ciencia con elementos que son muy valiosos en el quehacer científico. La creatividad, por ejemplo, la cooperatividad, la generosidad en el trabajo son características que no son exclusivas de las mujeres, pero que son muy visibles en mujeres. Yo te lo digo porque lo he experimentado. Mi laboratorio no está conformado el 100% por mujeres, pero tengo muchas mujeres en su mayoría y realmente es un placer. Y es un placer como traen su femineidad al trabajo, porque muchas de ellas han tenido también que plantearse su rol como mujeres. Te das cuenta que ellas sí han tenido que dar un poco más la pelea para poder insertarse en la ciencia. Sí, contra viento y marea también, porque claro, no reciben mucho apoyo necesariamente. Pero más allá de la femineidad, la mirada de las mujeres en la ciencia es distinta. ¿Ven cosas que los hombres quizás no logramos ver frente a un mismo problema? No podría atreverme a hacer esa afirmación. No quiero ofender a mis colegas, que los estimo muchísimo. Yo trabajo con muchos hombres y no podría decir eso. Yo creo que traemos la diversidad que trae cada persona en sí. Digamos, el valor de cada individuo en esto es sumamente importante, sea hombre o mujer. Pero es importante tener mujeres, porque sí nuestras visiones son distintas, pero es particular de cada individuo. Lo que sí yo te puedo decir es que tener mujeres en una institución académica es muy inspirador para las niñas, es muy inspirador para las estudiantes que están cursando las carreras.
porque ellas creen que es posible. No hay nada más lindo que el ejemplo. Cuando uno da el ejemplo no tiene que hablar tanto. ¿Qué le dice usted a las estudiantes pequeñas, no de universitarias, sino de colegio, cuando saben que usted es científica y le dicen yo también quiero ser científica? ¿Cuál es el consejo que se le puede dar? Bueno, que busquen sus espacios y que defiendan su derecho a hacer ciencia y a desarrollar la creatividad, porque la ciencia como concepto en sí es muy amplio. Cada cual vive la ciencia desde su mirada y de su cultura, ¿sí? Pero el derecho a la investigación, el derecho a descubrir lo que es tu curiosidad, es algo que debemos realmente resaltar en nuestros niños y en nuestras niñas. Eso es algo que es muy poderoso también para el desarrollo social de un país, para la forma de pensar, para la forma de mirar la realidad. Es decir, el pensamiento científico es algo relevante para no caer ni en el prejuicio ni en la falacia. Por lo tanto, yo lo encuentro necesario para todos, ¿sí? Específicamente, tú me estás preguntando de las niñas, porque sí tenemos un problema ahí y yo quiero hacer un llamado también a los padres, a las profesoras, a los profesores de las niñas, que nunca las detengan, no le pongan estereotipos. Las niñas tenemos los mismos derechos que los varones y también aportamos ingredientes que otros no tienen, en tanto mujer, en tanto niña y en tanto persona distinta también. Claro, ¿y cómo se puede fomentar eso desde la primera infancia? Muchas veces uno lo ve un cumpleaños de un niño de 4 años y uno le lleva una muñeca a una mujer y a un hombre, no sé, un volcán para que vea cómo son las erupciones. Exactamente, ahí lo tienes. Tú mismo me has dado la respuesta. Tenemos que desestereotipar los regalos. A mí nunca de niña me gustaron los regalos estereotipados de cuidar la casa, de cocinar ni de barrer. De hecho, me enojaba mucho cuando en condiciones de premios que había que darle a niñas y a niños, a mí me tocaba una escoba y un set de tacitas. Yo quería que me dieran un puzzle o que me dieran un juego de desarrollo de habilidades. ¿Te das cuenta? Es decir, hay un montón de juguetes que son extremadamente estereotipados y no deberían ser. Los juguetes son juguetes, no deberían ser juguetes de niños y juguetes de varones, para partir por ahí. Cuando a las niñas se las lleva también a un museo, cuando se las lleva a una biblioteca, déjenlas libres, no les pongan restricciones, no hay lecturas ni actividades de niñita y de niñito. Déjenlo ser un ser humano, que se vista como quiera, que lea lo que quiera. Eso hay que dejarlo ser también y promover esas cosas lindas que ellos solitos te van a mostrar. ¿Y eso es responsabilidad de los papás o también es responsabilidad de los colegios, de las mallas curriculares que tiene el Ministerio de Educación de Chile? De todo eso, pero de los padres para partir, de los familiares, no solo los padres, los hermanos, las tías, todo el conjunto social realmente, que no es menor, porque todas las sociedades, aunque sean un poco más sofisticadas, tienen ciertos sesgos porque eso es más incontrolable, porque cualquiera tiene derecho a decirle algo a un niño, o por lo menos eso es lo que ocurre, digamos, cualquiera te da un comentario, a lo mejor un comentario que te marca para después. Entonces hay que ponerse más atento con lo que uno transmite a las generaciones más jóvenes. ¿Y qué responsabilidad hay en los premios nacionales que son mujeres? Por ejemplo, María Teresa Ruiz, que la vemos siempre en la televisión como astrónoma, pero también hay otros premios nacionales que no los vemos en el debate. Ligia Gargalo, está mirando a Aidora Altbir, que no me ha tocado nunca entrevistarla, pero quizás también hay una responsabilidad de aquellas personas que son galardonadas como los mejores en sus disciplinas. Sí, sería lindo saber qué es lo que piensan, pero también el hecho que ellos existan nomás es algo que es importante, porque como te manifestaba antes, a mí me parece que la imagen y el ejemplo es algo poderoso. Es decir, es mucho más fuerte que tú veas a una mujer científica moviéndose libremente por la vida, a que yo te diga una mujer debe moverse libremente por la vida. Si yo la estoy viendo, eso es una evidencia muchísimo más poderosa para nuestras niñas también y nuestros niños, porque eso es algo que tiene que evolucionarse en conjunto. No podemos vivir esto como una controversia niña versus niño, hombre versus mujer. Todos tenemos que construir este mundo donde como personas tenemos derecho a cumplir nuestros sueños, y eso es al final, tú tienes derecho a realizar tu sueño, y en esta jugada histórica los hombres han tenido más derecho que nosotros a realizar sus sueños. Claro, y quizás también hay alguna responsabilidad de nosotros los medios de comunicación de no buscar quizás con el mismo ímpetu las voces femeninas sobre ciertos temas. Exacto, qué lindo que lo diga un hombre también, un compañero, porque nosotros necesitamos compañeros en este progreso
que nos hace tanta falta, digamos, pero sin plantearlo como un antagonismo, sino que como algo que nos hace bien a todos. Andrea Calixto, muchas gracias por esta interesante conversación aquí en La Mañana Informativa. Muchas gracias a ti. Gracias.